Esto es Las nietas rebeldes de Freud, un manual para reafirmar la desobediencia colectiva. original de psicólogas feministas. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo. Nosotras somos Jimena y Goretti y hoy estaremos hablando de las mujeres y la culpa. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, a Leslie Rodríguez, que es feminista y activista en la lucha por otra mundo, recientemente renovada psicóloga y acompañante empática, respetuosa, con perspectiva feminista y de derechos humanos. Ha trabajado en asociaciones civiles en temas de derechos sexuales y reproductivos y en diversas colectivas e instituciones como tallerista en temas de género y violencia. Entusiasta y apasionada, le gusta estar en diversas actividades y constante aprendizaje. Ama la música, las mariposas y las charlas con las amigas. Bienvenida, Leslie. Hola, gracias por esta invitación. Me siento muy emocionada de compartir con ustedes. Nosotras también estamos muy emocionadas de que seas nuestra primer invitada de muchas más, pero también sobre el tema nos sentimos, creo que, bastante ansiosas de hablarlo, porque creo que es algo que a todas las mujeres nos pasa y no sé en qué momento aprendemos, o no sé si todas aprendemos a reconocerlo, pero creo que hay un momento en el que es como un punto de partida para decir, ching, ¿qué es esto? Sí, es como la culpa es una constante en la historia de la mujer. Siento que es el pecado original, ¿no? Hay una cita de Génesis que dice: y Dios dijo a la mujer, yo multiplicaré tus afanes y tu gravidez, parirás a los hijos con dolor, estarás sujeta al poder del varón y él te dominará. Imagínense, desde ahí, desde el hecho de que Eva es la que seduce a Adán, ¿no? La que Lo hace pecar. lo hace pecar. Y creo que están tocando dos puntos importantes que tienen que ver desde la religión, pero por un lado es como el nacer y otro, o sea, la culpa por nacer y luego la culpa por ser, ¿no? O sea, porque como esta cita que nos mencionaba ahorita Goretti, tiene que ver con que nos consideran las malas, las pecadoras, las brujas, las etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces desde ahí empiezan a hacer una culpa. Y lo otro desde el pecado original, ¿no? Entre las mil comillas por nacer y que tiene esta idea desde la religión católica. Claro, y que además entonces, o sea, si lo pensamos un poquito más, es una culpa que no nos vamos a poder quitar, porque es una culpa que ni siquiera viene de nosotras, pues. O sea, es como, es la culpa por ser mujer, porque naciste mujer, ¿no? Y es como tu Uh-huh. carga, pero no es algo que puedas quitarte, porque no puedes, o sea, no puedes dejar de ser mujer nada más para no sentir, o sea, para no sentir que tienes culpa de algo, pero es algo impuesto por, o sea, ante la historia, ¿no? Como nos han contado la historia, por miles de mujeres que pecaron o que, o sea, que si, no sé, que si Eva, que si Lilith, y entonces la historia está llena de estas mujeres pecadoras para la iglesia, para los hombres, y entonces, ¿qué nos queda a nosotras? Uh-huh. Sí, también. Yo creo que es como muy relacionada con el control, ¿no? Con el no poder disfrutar de nuestro cuerpo, de los placeres. O que nos, por ejemplo, a mí me pasaba en la escuela que siempre era un comentario de los prefectos de: ay, niñas, llévense las faldas más largas porque luego provocan a los hombres. Mi director de la secundaria, así, de 13 años, las niñas, diciendo enfrente de todos: no, chicas, es que luego ya ven cómo provocan a los compañeros y los distraen de sus estudios, así. Uh-huh. En la prepa también lo mismo: ay, es que se distraen, siempre somos las culpables nosotras de tener nuestro cuerpo y ellos no son los culpables de estar criticando o de estar acusando o de lo que sea que hagan. Siempre se justifican y con su naturaleza, ¿no? Siempre que la naturaleza humana es algo que la ciencia ha tratado de justificar para, para decir que las mujeres somos más incitadoras que los hombres y ellos no se pueden resistir, es parte de su naturaleza, Uh-huh. ¿no?
Pues creo que comenzando porque la crea el patriarcado, ¿no? O sea, justo estaba pensando yo en esta cuestión, bueno, ahorita retomando el ejemplo que decía Goretti sobre la ropa que utilizamos y sobre la responsabilidad que se nos da por nuestros cuerpos, pero luego por los cuerpos de las otras personas, ¿no? Porque somos justo responsables de cómo actúe o responda o lo que haga el cuerpo de otra persona y eso es primero absurdo, ajá, pero además justo eso, creo que la culpa como mecanismo de control funciona porque nos hace introyectar que nosotras somos las malas, que siempre es nuestra responsabilidad y creo que disfraza una condición de sumisión en las mujeres. ¿A qué voy con esto? Es decir, nos hace sentir como que somos sumisas o que tenemos muchísima responsabilidad, cuidado y demás, pero utiliza la culpa como mecanismo de control para disfrazar esa sumisión y hacernos ver como las malas. O sea, no tenemos alternativa, siempre somos las malas, ¿no? Ya, empezando desde ahí, pero... O sea, siempre que una mujer es más directiva, se le dice como, ay, es muy enojona, muy controladora, histriónica, y el hombre siempre es dominante, sabe ser el jefe, Sí. nosotras siempre terminamos siendo las malas. Sí, como las mismas cualidades, ¿no? O características se ven como negativas en la mujer, pero si las tiene un hombre se celebran y son como positivas, le da poder, le da autoridad, le da autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? ¿Y tú en qué ves la culpa actualmente? Porque a lo mejor pues en los orígenes o en épocas antiguas seguía esto de que ay, la mujer es la culpable del pecado original y todo este tipo de cosas, pero siento que ahora la culpa ha evolucionado a temas más actuales. No sé ustedes en qué sientan en su experiencia como mujer esa culpa. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo en la mente así el tema de la violencia, ¿no? Así como el principal factor, y eso me llena de muchas emociones encontradas, porque creo que es un ejemplo muy claro de donde podemos percibir la culpa en las mujeres, en esta cuestión de revictimización. Este mismo ejemplo que tú nos decías, Goretti, sobre la ropa, ¿no? O sea, si me violan, si me matan, si me violentan, si me gritan, si me golpean, es porque yo hice algo o dejé de hacer algo que supuestamente me tocaba. Y entonces ahí es mi culpa. Y me llena, estoy acompañando a una mujer víctima de violencia vicaria y justo no, o sea, no puedo evitar tener en mente esta situación o el ejemplo, la historia de vida de esta chica en cuanto a la culpa. Porque, por ejemplo, hay mujeres que son violentadas, que son golpeadas, que son violadas. ¿Qué pasa? Van, denuncian. ¿Y qué pasa en el proceso de denuncia? Existe la revictimización, ¿no? La culpa. ¿Pero tú qué hiciste? ¿Pero qué ropa tenías? ¿Pero en dónde estabas? ¿Pero con quién ibas? ¿Pero por qué ibas sola? ¿Pero tú también querías, ¿no? O sea, nos imponen como que, vuelvo a lo mismo, la actitud, las actividades y lo que pase con el cuerpo de otros es responsabilidad nuestra. Entonces, desde ahí empiezo como a percibir la parte de la culpa. Creo que es uno de los ejemplos súper claros en las situaciones de violencia. Sí, y, o sea, es muy, muy visible justamente ahí, porque a veces, aunque ahora es muy visible y es más nombrado, ha costado como mucho justo eso, ¿no? Que sea, que podamos entender que no es nuestra culpa. Pero eso es algo que es más visible, y ahora hablemos de lo que no es visible, porque, o sea, siento que sentimos culpa en cosas muy mínimas, hasta en no sonreír todo el tiempo, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, como estamos tan ligadas a hacer justo esta, o sea, tenemos este mandato siempre de ser la mujer, ¿no? Como desde este mito de la feminidad, pues, que tenemos que cumplir como ciertas reglas, ¿no? Que es, por ejemplo, ser sumisa, ser bonita, ser sonriente, ser calladita, ser alegre, o sea, como todo a lo positivo, que inclusive no podemos sentir cosas negativas, ¿no? Porque está como del lado contrario de lo que se supone que es una mujer. Entonces luego, por ejemplo, inclusive a mí me pasa que hasta enojarme me hace sentir culpa, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor porque estoy exagerando o porque de repente se me nota que estoy de malas y es como, ay, sonreír es gratis, ¿sabes? Porque es como Sí. la gente no
Ujú. pero hasta ahí nos estamos saliendo como de una norma. Exacto. Y creo que ay, perdón, Goretti, creo que has tocado como el punto principal o la clave. La culpa la sentimos las mujeres cuando dejamos de seguir los mandatos patriarcales que nos imponen, ¿no? Como esto de ser bonita, de ser sonriente, de ser siempre servicial, etcétera, etcétera. Y creo que también depende de la cultura, ¿no? Y de las costumbres, porque en un viaje donde había chicas argentinas me decían que ellas como que percibían que las mujeres mexicanas eran más sumisas, por así decirlo, que las mujeres argentinas. Y no sé si esto se deba a que el feminismo está más fuerte en Argentina o a qué, pero pues se me hizo interesante, ¿no? Porque también aquí está como muy fuerte la idea del macho y siento que esa o la sumisión de la mujer se vuelve un mandato, como decían. Entonces, cuando empezamos a romper con ese mandato, pues surge la culpa de las malas, las que no quieren a su marido, no lo cuidan. Yo me acuerdo que en mi casa mi mamá es súper feminista, entonces cuando empezó a dejar de cumplir el rol materno o sea, estereotipado de que ella tiene que hacer la comida, ella tiene que limpiar, ella no tiene que procurar en la escuela, y lo repartió más hacia todos, como de no todos vamos a limpiar, todos vamos a cocinar, todos vamos a hacer el quehacer, no sé. Pues sí empezó como a chocar de alguna forma en la dinámica de la familia. Yo era como, no, pero mi mamá es la que tiene que cocinar, ¿no? O sea, yo tenía esa idea que fue cambiando con la educación feminista que me dieron. Entonces me sorprende escuchar ahorita personas que todavía tienen mamás que pues se sobreexplotan en realidad porque lavan la ropa, hacen de comer, procuran a los hijos y están como muy al pendiente de todos los miembros de la familia, mantienen a la familia unida. Y cuando una mujer no cumple con esto es clasificada como la mala, porque mi mamá siento que sí fue como que la trataron de aplacar en ciertas áreas familiares que no estaba cumpliendo con eso. Evidentemente. Yo creo que hay que apropiarnos de nuestra vida de Ser malas. Ay, eso me gusta. Sé que es más difícil de lo que se dice, pues, pero yo creo que esa es una ilusión. Apropiarnos de esa persona malvada, ¿no? Que nos pinta. Que a lo mejor, en vez de querer ser la princesa de Disney, pues podemos ser la villana, porque no. Sí, totalmente. Eso también me gustó, como ser las malas de nuestras propias historias. Bueno, no sé si de nuestras propias historias porque creo que cada quien lo resignificamos y para nosotras no sería malo, ¿no? Creo que lo malo es cuando justo rompemos el mandato patriarcal y ahí sí ya somos las villanas del cuento, pero hay que abrazar con amor ese papel, ese rol que nos están dando como las malas. Muy bien. De tarea para los que están escuchando. Abracen su maldad. Abracen a su villana. Sí. Y bueno, ahora que ya entendimos un poco más, bueno, yo siento que me quedo mucho con cómo se ve, ¿no? De alguna forma la culpa. ¿En qué áreas de tu vida sientes la culpa tú y de ti? Pues en todas. Y es bien triste, ¿no? Justo antes de empezar a este podcast estábamos hablando sobre ejemplos de nuestra vida cotidiana y yo creo que si me pongo a analizar conscientemente no hay un día que no sienta culpa. Y eso es horrible porque entonces significa que tengo tan interiorizados los mandatos patriarcales que todo el tiempo tengo que estar alerta de que estoy haciendo mal, ¿no? Entre comillas, de que puede ser mal visto, de cuándo estoy dejando de cuidar, de cuándo estoy pensando en mí, por ejemplo, ahí nombraría algo. Cuando trato de no cuidar o sostener a las demás personas, ahí siento culpa. O cada vez que me pongo como prioridad. O, por ejemplo, también cada vez que decido descansar, porque ahí estoy rompiendo el mandato capitalista de que tengo que producir. Y si un día me digo, no gracias, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a estudiar, hoy no voy a limpiar, hoy me voy a dedicar a hacer nada, ¿no? O hacer algo, mucho, pero que no tenga que ver con producción o con generar, ahí también siento culpa, por ejemplo.
Ujú. Por ejemplo, solo quiero nombrar algo que me parece bien importante, que me hiciste recordar ahorita, como pareciera entonces que a veces la culpa es necesaria, ¿no? Y bueno, nosotras somos psicólogas, somos feministas y pues el plus de ser psicólogas feministas. Y solo quiero empezar, dejarles acá como esta reflexión de tarea. La otra vez escuchaba que según la psicología tradicional, no sentir culpa estaba ligado a trastornos de la personalidad en el DSM-5, ¿no? Porque entonces significa que no eres una persona empática y que puedes caer a conductas asociales, etcétera, o sea, como una cosa así, ¿no? Y yo pensaba, bueno, claro, pero ¿de dónde viene? Del DSM. Ujú. Y una cosa es la culpa y otra es la empatía, ¿no? Exactamente, sí, y por justo creo que lo quería utilizar o nombrar primero como para dar una intro, porque en factores que lo perpetúan, pues justo es esto, creencias, supuestas investigaciones, la misma psicología tradicional que tergiversa la información y que nos dice, pero debes de repente sí sentir culpita, así, un momento, ¿no? Tantito, porque si no significa que no eres empática, que no eres sensible, que no eres una persona bondadosa. Pero si vemos con mucha atención, creo que detrás de todo eso implícito están de nuevo los mandatos de tienes que ser buena, tienes que siempre pensar en la otra, tienes que anteponer tus emociones para el cuidado de los otros y demás, ¿no? Y otros factores que podría nombrar, pues es esta cuestión de la autoexigencia, del perfeccionismo, del castigo. O sea, siempre tenemos como estas normas morales, sociales, legales, que todo el tiempo nos llevan a actuar de una manera muy particular que se espera socialmente, ¿no? El impuesto extra que pagamos las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y qué chistoso porque justo en los factores que decías como de la autoexigencia y eso, es como si estuviéramos hablando de algo que nosotras nos imponemos, ¿no? Y yo leía en esta semana un artículo en donde hablaban de cómo, o sea, cómo el sistema y el patriarcado habían creado esto de la culpa, ¿no? Y decían, bueno, es que para que exista la culpa como ente, ¿no? En las mujeres, tuvo que haber reglas que lo hicieran, que en este caso son lo que dijimos, ¿no? Como la feminidad, como de todo esto que tenemos que cumplir las mujeres, un juez, que ahorita hablaremos de cuál es el juez, y, y una validación, ¿no? Y aquí ponían que la validación pues era de lo externo, ¿no? O sea, como que todo lo externo nos estaba diciendo, esto sí está bien, esto no está bien, esto hace una niña de casa, esto hace una niña que no es así, ¿no? O sea, una persona rebelde, o etcétera. Y decían que entonces el juez se volvió la propia mujer, porque como estaba buscando cumplir ciertos estándares, pues era su propio juez, ¿no? O sea, era como la primera que decía, chino, no hagas esto porque van a pensar mal de ti, o no digas esto porque se va a sentir mal. Y sí es cierto, muchas veces viene de nosotras como esa crítica o ese juzgarnos, pero más allá de yo pensar que es porque nosotras nos queramos juzgar, yo siento, o sea, creo que es parte de lo que el sistema nos ha puesto, ¿no? Uh-huh. Y es algo que va perpetuando la misma sociedad, ¿no? Como si disfrutamos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, aunque ya es consta o oculta o este tipo de cosas, o si disfrutamos de la libertad de poder tener más tiempo y no dedicarle tanto a las tareas domésticas, es como, ay, como no se hizo, o sea, se lo tienen que repartir entre todos, es como la misma sociedad la que se va perpetuando de esto. Sí, pienso en que justo como ambas dicen, me hace conectar con mis propias experiencias de vida. En primer lugar, como tratar de inconscientemente, de repente me cacho haciéndolo, ¿no? Como siendo jueza para otras mujeres. Y sobre todo esto que siempre, así, eso sí, lo traigo como conmigo, siendo mi propia jueza todos los días, como decía Jimena. Mirando como de chin, esto no tuve que hacerlo, ¿no? Y qué van a pensar de mí y ahora cómo voy a ser vista y ahora ya voy a ser la mala y no tengo que dedicarme al cuidado y no puedo yo lastimar a nadie más, ¿no? Porque pues eso es como lo que
nos han enseñado a que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Entonces sí me hace mucho sentido que nuestras propias juezas seamos nosotras mismas. Pero eso tiene pues toda una historia, no es como que un día despertemos y ¡ay, qué ganas de ser mi propia juez! Y evaluarme constantemente y castigarme a mí misma por todo lo que hago y siento que no debería estar haciendo, ¿no? Y pues bueno, ¿qué podemos hacer entonces para romper con este mandato patriarcal de la culpa? Porque ya vimos que lo tenemos, es perpetuado por nuestro contexto y por la sociedad. Ahora, ¿qué alternativas podemos incluso compartir entre todas? Además que pensemos que nos sirvan para dejar de sentirnos culpables de este. Lo primero que pienso es esto que ya decía Jimena, ¿no? De ser las villanas. Yo diría justo como ser rebeldes, salirnos de ese molde que nos dice que debemos ser las bonitas, las buenitas, ¿no? O sea, como las buenas, las bondadosas, las dóciles, las sumisas, las calladas, etcétera, etcétera. Ser rebeldes. Y creo que también nombraría como el reconocernos y defender nuestra libertad y la alegría personal. ¿A qué me refiero con esto? De que cada vez que pensemos o nos estemos cachando sintiendo culpa, mirar qué me hace estar conectando con esa culpa. Si en realidad es algo que yo quería no hacer y que estoy haciendo, o si en realidad es algo que estoy disfrutando, pero me han dicho que no debo disfrutar, o estoy haciendo y me han dicho que está malo, que está mal en mí hacerlo, ser así. Y entonces ver de dónde viene esa culpa, si realmente es mía o es algo impuesto por otras personas, ¿no? Y yo diría mucho sí abrazar esa rebeldía y exigir una vida digna. Y lo pondría así como exigir una vida digna porque pensemos que los hombres no tendrían estas mismas pláticas, ¿no? Por ejemplo, ya los veo en un sábado de peda y oye, ¿y tú por qué te sientes culpable, no? Pues, claro que no, o sea, no los veo, no me los imagino en ese sentido. Entonces, ellos están muy apropiados de su propia existencia, de su propia personalidad, se viven muy libres, literal, se adueñan de todos los espacios. Y a nosotras nos dejan como calladitas en un rinconcito, como a merced de lo que las demás personas quieran. Y desde ahí dije, es que nombro esto, ¿no? Como exigir una vida digna. Nosotras también nos merecemos tener espacios, tener esa libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra identidad, sobre nuestra personalidad, sobre nuestra profesión, vida, casa, amistad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como abrazar esa rebeldía y exigir una vida digna y libre para nosotras mismas. Me encantó todo. Sí. Y justo, bueno, quiero decir yo algo como que he hecho un poco para dejar de sentir tanta culpa, pero antes de eso, quiero retomar algo que tú decías, que hablabas como de apropiarnos, ¿no? De los espacios y tener espacios donde podamos dejar de sentir estas culpas. Y se me hace muy bonito porque justo yo venía pensando en este capítulo y en esta semana, y creo que me he dado cuenta que muchas veces como que solo cambio de espacio, pero no cambio de actitud, no sé si me va a entender, pero o sea, es decir, dejo de estar a lo mejor con hombres que perpetúan esto, ¿no? Pero esta dinámica tan patriarcal y estos mandatos que tengo tan arraigados, los traduzco a otros espacios en donde podrían no serlo, ¿no? Como por ejemplo ustedes, ¿no? O sea, ustedes es un ejemplo, toda la colectiva me refiero. Como a lo mejor no habría necesidad de repetir esto y de sentir culpa, pero entonces me he dado cuenta que hasta en estos momentos en los que estoy tan libre, a veces siento culpa. Y es como, pues, o sea, no, porque si hay alguien que me va a entender, son ellas, ¿no? O sea, si hay alguien con quien no debería sentir culpa, son ellas. Pero es muy complicado, o sea, es muy complicado como dejar algo que has hecho toda tu vida. Claro. Has hecho toda tu vida, que crees que es cierto y cierto. Entonces, llevo un tiempo, pues, como proponiéndome sentirme menos culpable de cosas que quizás no son o no tendrían que hacerme sentir culpable. Y lo primero que hice fue dejar de pedir perdón por todo. O sea, porque tenía muy arraigado esto de pasaba y chocaba un poquito con alguien. Ay, perdón, decía
después también. No puedes ir como por el mundo peleándote con todos o no sé, o como haciendo cosas que hagan sentir mal a los demás también, pero vas a encontrar tus propios límites, ¿no? O sea, te vas a como a volver a descubrir. Sí, y siento que me gustó mucho eso que leí, de que básicamente es volver a conectar contigo. Yo quiero esto, o es algo que me impusieron, como cuestionarte de dónde viene la idea de que lo que estás haciendo está mal. Sí, como esta restricción a nuestra libertad. Ujú. Sí, y solo sumaría también como en esto que compartía Jime, el hacer visibles y explícitos los mandatos patriarcales, ¿no? Hay algo que nombro mucho en consulta, que es espejearnos, todo el tiempo espejearnos en la otra. Y creo que si, por ejemplo, Jime viene y nos dice aquí como, oigan, me está pasando esto, ¿no? Como, ay, ya pedí perdón otra vez, o cosas así, nosotras también, o por ejemplo, ahorita que lo decía, me hizo pensar en mi propia vida, ¿no? Y cómo exacto, sí, como de, ay, sí es cierto, yo también siempre digo perdón, 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 ¿no? Entonces, creo que eso es una práctica muy revolucionaria, el hacer visibles y explícitos todos esos momentos, el irnos compartiendo, y ahí estaríamos rompiendo también con el otro mandato que nos dice que debemos estar calladas, y uno más que nos dice que las mujeres juntas, ni difuntas, ¿no? O sea, como sí, no, y hay muchos, sí, y es que hay mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar, como dirían, en ese sentido. Entonces, pues no sé, solo sumaría esa parte de que hay que hacer visible y hay que ir nombrando cómo nos estamos sintiendo y compartir los espacios, adueñándonos de ellos de ellos y de nosotras mismas, ¿no? Cada vez más. Sí, pues yo creo que entonces ya vamos a ir cerrando el podcast. Y Jimena, no sé si quieras que sigamos haciendo las preguntas. Sí, pues igual para cerrar, te contamos aquí, tenemos como una pregunta con la que nos gusta cerrar un poco el capítulo y es preguntarnos qué nos llevamos de este capítulo, ¿tú qué te llevas, no? Y nos gustaría saber una pequeña idea, reflexión, frase, lo que sea que te haya quedado y que hoy nos quieras compartir o que hoy te quieras llevar de aquí. Ujú. Yo por nombrar una, porque creo que son varias cosas las que todavía estoy acomodando con esto que volvimos a nombrar el día de hoy, pero me quedaría con el ser rebeldes. Y ser rebeldes juntas, ¿no? O sea, sí, adueñarnos de nosotras mismas y no sentir culpa por ser o por existir, que eso me parece súper fuerte. Y yo me quedaría con eso, chicas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por venir a acompañarnos el día de hoy. Y a los que están escuchando, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @psicólogasfeministas. No olviden agendar con nosotras, tenemos agenda abierta para que empiecen sus procesos terapéuticos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, bye.